este nuevo vídeo de la serie vamos a estudiar las condiciones de frontera para los campos eléctrico y magnético. Que vamos a ver que son unas condiciones, unas leyes que se cumplen para las componentes de los campos al pasar de un medio material a otro, y son condiciones que se cumplen en la frontera de esa transición entre dos medios materiales. Veremos que se pueden deducir como una consecuencia de las ecuaciones de Maxwell en su forma integral, y para ello vamos a estudiar la transición entre dos medios materiales, como he dibujado aquí el medio 1 y el medio 2, que van a ser diferentes. Por ejemplo, el medio 1 puede ser aire y el medio 2 agua, o dos medios cualesquiera diferentes. Y también una hipótesis importante en este estudio, en este razonamiento que vamos a hacer, es que la región bajo estudio es lo bastante pequeña como para suponer que tratamos con una frontera que es una superficie plana. Esto lo podemos hacer si reducimos la región bajo estudio a una región lo suficientemente pequeña. Siempre podemos encontrar que la superficie de separación entre los dos medios la podemos aproximar por una superficie plana. Bien, entonces, en primer lugar vamos a ver este tema para el campo eléctrico E, intensidad eléctrica E. Entonces, vamos a imaginar que el campo eléctrico E toma un valor diferente, que será un valor vectorial, como sabemos, en cada punto del espacio, y si yo considero la frontera entre los dos medios, pues a un lado y otro de la frontera tendrá unos valores vectoriales en principio diferentes. Vamos a estudiar cómo cambian las componentes de ese campo eléctrico según dos direcciones del espacio importantes en esta geometría que estamos estudiando. Por un lado, la dirección según la propia frontera entre los dos medios, que es lo que llamamos la dirección tangente o tangencial a la frontera, que la vamos a indicar con el subíndice t, y por otro lado, la componente según la normal a la frontera. Siempre puedo descomponer el campo en cualquier punto cercano a la frontera en esas dos direcciones, la dirección tangencial a la frontera, o paralela a la tangente a la frontera, digamos, y la dirección normal a la frontera. Vamos a definir el vector normal de forma que apunte hacia el medio 1. ¿De acuerdo? Bien, entonces, si consideramos un contorno rectangular de tal forma que tiene los dos lados largos paralelos a la superficie frontera y los dos lados cortos perpendiculares a la frontera, como dibujado aquí, vamos a llamar a este contorno C, como solemos hacer, y vamos a plantearnos el valor de la circulación del campo eléctrico E a lo largo de este contorno C, recorrido, según vemos este dibujo, en el sentido que consideramos positivo, que es contrario a las agujas del reloj. Bien, entonces esta circulación, por un lado, por las ecuaciones de Maxwell en forma integral, sabemos que va a ser igual a menos la integral de flujo en la superficie S del rectángulo, ¿de acuerdo? Esta es la superficie S, el interior del rectángulo. La integral de flujo de, con signo menos, de la derivada parcial del campo magnético B con respecto al tiempo en esa superficie. Por lo tanto, estamos asumiendo que existe también un cierto campo magnético B en el espacio, en esta región, que tiene una cierta variación temporal en principio. Bueno, como la región bajo estudio es muy pequeña, vamos a ver cómo podemos calcular este primer miembro de la ecuación que acabamos de escribir. Esta circulación del campo eléctrico E a lo largo de este rectángulo C la voy a calcular a tramos
en este rectángulo voy a distinguir 4 tramos que se corresponden con el recorrido a lo largo de cada uno de los 4 lados que he enumerado aquí del rectángulo. Vamos a llamar A a la longitud del lado largo horizontal del rectángulo y vamos a llamar B a la longitud del lado corto, ¿de acuerdo? Entonces, esta circulación la puedo calcular como la integral del campo, la integral de línea del campo a lo largo del tramo 1 más la integral del campo a lo largo del tramo 2 más la integral del campo a lo largo del tramo 3 más finalmente la integral de línea del campo en el tramo 4. Bien, entonces, si yo ahora considero que B tiende a 0, es decir, que los dos lados largos 1 y 3 se van aproximando cada vez más y B entonces se hace cada vez más pequeño, los tramos 2 y 4 son cada vez más cortos, entonces puedo en el límite tomar el valor de las dos integrales en los tramos 2 y 4 como 0, porque el integrando, que es el campo, va a ser finito y por lo tanto al integrarlo en una longitud de circulación cada vez más pequeña tendiente a 0, se hace 0 también la integral. Y solamente me quedarían entonces las contribuciones de la circulación en el tramo 1 y en el tramo 3. En el tramo 1, la circulación del campo la puedo poner como la componente tangencial del campo eléctrico tomada en el lado 1, es decir, en el lado del medio 1, al lado del lado de la frontera que está en el medio 1, vamos a decir, multiplicada por la longitud del lado que es A, en este caso con signo menos, porque hemos definido la dirección tangencial del vector E sub t o de la componente tangencial, digamos, el eje de la dirección tangencial lo hemos definido positivo hacia la derecha en este dibujo, y como estamos recorriendo el lado 1 hacia la izquierda, pues aquí aparece un signo menos porque el elemento de camino tiene sentido opuesto al sentido que tiene, el sentido positivo para el cual hemos definido la componente tangencial, ¿de acuerdo? Entonces aquí aparece un signo menos. Y por su parte, el tramo 3 va a tender a valer el valor de la componente tangencial del campo, pero tomada del lado del medio 2 en la frontera, vamos a simbolizarlo así, multiplicada por la longitud también A del tramo. ¿De acuerdo? Este será entonces el valor al que tiende esta circulación. Aquí estoy considerando que la longitud del rectángulo A es lo bastante pequeña como para que pueda considerar la componente tangencial del campo eléctrico constante a lo largo del rectángulo. Del mismo modo que también considero que la región bajo estudio es lo bastante pequeña como para considerar que la frontera entre los dos medios es una superficie plana, ¿de acuerdo? Y por su parte, el miembro derecho de la ecuación va a tender a 0 cuando B tiende a 0, cuando el lado corto del rectángulo tiende a 0, porque el integrando de la integral de flujo es una cantidad finita y, sin embargo, la superficie S se hace cada vez más pequeña y va tendiendo a 0, por lo tanto, la integral de flujo tiende a 0. De manera que lo que hemos obtenido aquí es que necesariamente se cumple que la componente tangencial del campo eléctrico del lado del medio 1 es igual a la componente tangencial del lado del medio 2 de la frontera. Esta es la ley de conservación o ley de condición de frontera para el campo eléctrico. Es decir, se conserva la componente tangencial a la frontera entre dos medios materiales diferentes para el campo eléctrico E. Bien, por su parte, para el campo de desplazamiento eléctrico D,
vamos a considerar también la situación en la frontera entre los dos medios y vamos a considerar un volumen cilíndrico con la base paralela, con las dos bases paralelas a la frontera entre los dos medios, de forma que cada base está de un lado, en uno de los dos medios, y entonces vamos a aplicar la ley de Gauss, que nos dice que la integral de flujo del campo D en una superficie cerrada, que en este caso va a ser la superficie S, que es este cilindro, es igual a la carga total encerrada en esa superficie S. Bien, entonces, si llamamos H a la altura del cilindro y hacemos tender esa altura a cero, es decir, aproximamos las dos caras, las dos bases del cilindro cada vez más una a la otra, de forma que tienden a coincidir, tienden a confundirse con la frontera entre los dos medios, podemos calcular el flujo del miembro izquierdo como el flujo a través de la cara 1 del cilindro, vamos a representarlo así, más el flujo a través de la cara, la base, que sería la base de abajo, que sería la cara 2 del cilindro, más el flujo en la superficie lateral del cilindro, que vamos a simbolizarlo o vamos a numerarlo con el número 3. Bien, este tercer flujo, al tender h a 0, va a tender a 0 porque como h tiende a ser 0, entonces la superficie lateral tiende a ser 0 y como el integrando, que es el campo D, es finito, pues la integral de flujo se hace tendente a 0, ¿de acuerdo? Es un poco el mismo razonamiento que hicimos con el campo eléctrico para la circulación. Tenemos un integrando que es finito en un dominio de integración que se hace 0. Por lo tanto, la integral tiende a 0. Y para los dos primeros sumandos, vamos a ver que tiende, para el caso del primer sumando, en la cara, en la base superior del cilindro, va a tender a ser, si llamamos A al área de la base del cilindro, pues será A multiplicada por la componente normal del campo D del lado del medio 1 menos A por la componente normal del campo D del lado del medio 2. El signo menos es porque, como hemos definido la componente n positiva hacia arriba, es decir, apuntando del medio 2 al medio 1, pues para el caso de la base inferior, la que hemos numerado con el 2, aquí la dirección normal apunta hacia arriba, pero el flujo, que es siempre saliente, se define saliente, sería por lo tanto hacia abajo. Por lo tanto, hay un signo menos porque la superficie orientada en la base inferior, en la base 2, sería una superficie, sería un vector de superficie apuntando hacia abajo y por lo tanto el flujo daría negativo. Daría negativo, perdón, el producto escalar del vector normal, del vector de dirección normal, del componente normal, con el vector de superficie orientada en la base 2. Esto es lo que quería decir, ¿de acuerdo? Entonces se entiende que ese término es negativo y por lo tanto el resultado sería este. Por lo tanto, esto va a ser igual al límite de la carga encerrada en la superficie cilíndrica S cuando h tiende a 0. Claro, como la carga puede suceder que esté concentrada justo en la superficie frontera, en cuyo caso, si eso es así, pues sería igual a lo que llamamos densidad superficial de carga eléctrica multiplicada por el área de la frontera cortada por ese volumen en el que estamos considerando el flujo en la ley de Gauss, que sería A. ¿De acuerdo? Es decir, este producto ρ sub s por A, donde ρ sub s es la densidad superficial de carga en la frontera, en la superficie frontera, sería la carga encerrada o la carga contenida
en la superficie frontera interceptada por este volumen cilíndrico. Bien, entonces aquí puedo simplificar el factor A y lo que me queda es que simplemente la diferencia entre componentes normales o según la normal en la frontera a un lado y otro de la frontera para el vector D, desplazamiento eléctrico, es igual a la densidad superficial de carga en esa frontera, en esa superficie frontera. Esta es la ley a la que llegamos con este razonamiento que expresa la relación que hay entre la componente normal del vector D a un lado y otro de la frontera entre dos medios. Bien, por su parte, para el vector campo magnético B o inducción magnética B, aplicamos también la ecuación de Maxwell de la divergencia en forma integral, es decir, el flujo del vector B en esta superficie cilíndrica S, que sería la misma que hemos considerado para el vector D. Bueno, pues esta integral de flujo sabemos que es cero, porque la divergencia de B es cero en todo el espacio, y con un razonamiento similar al que acabamos de hacer para el campo D en un volumen cilíndrico, entre los dos medios, ¿de acuerdo? Haciendo tender a cero la altura del cilindro de forma que las dos bases se van aproximando entre sí y confundiéndose con la frontera, se llega a la conclusión de que la componente normal del campo B a un lado y otro de la frontera entre dos medios materiales se conserva, es igual. Bien, por último, para la intensidad magnética H, vamos a considerar la ecuación de la circulación de H en un rectángulo C como el que utilizamos para el campo E, y tenemos esta ley, tenemos que la integral de circulación de H a lo largo del contorno C es igual al flujo a través de la superficie del rectángulo C del vector J, densidad de corriente eléctrica, y este flujo es igual a la intensidad de corriente eléctrica que atraviesa la sección del rectángulo. La he dibujado aquí, esa corriente eléctrica hacia nosotros, atravesando la sección del rectángulo encerrado por C, ¿de acuerdo? Bien, entonces, si como hice antes para el caso del campo eléctrico, llamo A a la longitud del lado largo del rectángulo y B a la longitud del lado corto, la circulación en el miembro izquierdo la puedo poner cuando B se aproxima a cero, la puedo poner como la componente tangencial de H en el lado de la frontera, en el medio 1, con signo menos y por A, más la componente tangencial del lado 2 de la frontera, del lado del medio 2, del campo H por A. Y esto va a tender a ser igual a la intensidad de corriente eléctrica por la frontera. Es una intensidad de corriente eléctrica que fluye por una superficie, que es la superficie frontera. Y esto lo puedo poner como lo que llamamos densidad superficial de corriente eléctrica por la longitud de la frontera, que sería A. Es decir, imaginamos que esa intensidad de corriente eléctrica fluye por la lámina superficial que hay entre los dos medios hacia nosotros, tal como lo vemos en la pantalla, y entonces lo puedo poner como el producto de una magnitud que es la densidad de corriente eléctrica superficial por la frontera multiplicado por la longitud de la frontera A. Con lo cual, simplificando la A, lo que obtengo finalmente es que la componente en el medio 2 del
la componente tangencial de h en el medio 2 al lado de la frontera en el medio 2 menos la componente tangencial del lado del medio 1 es igual a esa magnitud que llamamos densidad superficial de corriente eléctrica por la superficie frontera. Así pues, esta es la condición que se cumple para el campo H en la frontera entre dos medios.